Hoy, en el podcast de Nomulabs, hablo con Oriol Segarra Pol, ingeniero, emprendedor y una de las personas que entiende qué significa emprender con impacto. Oriol es fundador de Boomerang, que fue la primera solución reutilizable de envases para takeaway en España, y ha trabajado en proyectos como The Ocean Cleanup y lleva años empujando modelos de economía circular desde producto, tecnología y negocio. Además de ello, es consultor certificado de Notion y acompaña a equipos y organizaciones a diseñar sistemas que funcionan de verdad. Hablamos de fracasos en el emprendimiento, de levantar rondas, de peleas con socios, un poco de todo. Espero que os guste tanto el episodio como a mí hablar con Oriol. Bueno, Oriol, bienvenido al podcast de Nomulabs. Es un placer tenerte aquí esta semana y con muchas ganas de que me cuentes y nos cuentes también a la audiencia un poco quién eres, cómo has llegado a donde estás y un poco vayamos haciendo un recorrido, si te parece, desde el principio hasta ahora y luego del futuro, si tienes planes futuros. Perfecto. Hola Juanma, muchas gracias por invitarme. Esta invitación ha tomado un Uh-huh. poco más de tiempo de realizarse, pero ahora contaremos bien por qué, ¿no? Y nada, encantado de estar aquí, Eso es. poder contar un poquito más sobre trayectoria, lo que estoy haciendo ahora, lo que he hecho y sobre todo pues las Sí. experiencias de emprender y de, ¿no? y que he pasado y que creo que pueden servir a gente que esté en una situación similar pues a las que me encontré sobre todo el año pasado. Ujú. Genial, genial. Pues si te parece, empieza desde el principio. Ya te iré haciendo preguntas según surjan. Vale, perfecto. Pues el inicio. Yo soy un chico nacido en un pueblo norte de Barcelona. Eh, Ujú. Infancia normal, nada a destacar allí. Estudié ingeniería industrial a nivel formativo y siempre había tenido como un poco de inquietud por el tema de la sostenibilidad, ¿no? De- del cambio climático y demás, ya incluso en la escuela. Y cuando estaba acabando ingeniería industrial en el Erasmus, pues ahí estaba con un poco rayado yo de que no sabía muy bien para dónde ir, ¿no? No me veía yendo a consultoría, no me veía estando en industria por las prácticas que había hecho y estaba como un poco perdido, ¿no? Ajá. Y lo único que me llamaba un poco la atención era todo el tema de sostenibilidad. Entonces se cruzó en mi camino un vídeo de un chaval de holandés, una TED Talk, ¿no? Que era 2012 o así, ¿no? Que las TED estaban como muy en auge. Sí. Y era un chico de 16 años que decía que iba a limpiar el océano de plástico. Y para mí aquello fue como, ¿qué es eso del océano de plástico? Además, yo hacía unos años que había comenzado a surfear en esa época, entonces como que no, me había gustado mucho el tema del surf, me había metido muy a fondo en ello, con amigos, viajes, tal, y dije, hostia, que este problema existe y a mí nadie me lo ha contado, ¿no? Porque nos cuentan miles de tonterías y eso no lo cuenta, ¿no? Que hay una isla de plástico en el mar. Ya. Y casualidades de la vida, eh, estaba yo acabando el Erasmus, acabando la carrera en Alemania y abrieron una posición de prácticas allí. Así que cogí las maletas, me aceptaron, no sé cómo exactamente, pero allí que fui, ¿no? A Holanda durante 6 meses de ingeniero y allí me topé por primera vez con el concepto de economía circular, ¿no? Que quizás para los que no lo conozcan, ahora sí que se ha oído mucho hablar de ello, ¿no? A veces de forma errónea, Sí. pero la economía circular lo que busca es desacoplar el crecimiento económico de la extracción de recursos ilimitada, ¿no? O sea, no tiene sentido pensar que podemos crear una economía sin límite, ¿no? Que crezca siempre en un planeta que tiene recursos finitos. De ahí también la obsesión de algunos como Elon Musk de irse a otros planetas, ¿no? Y demás. Ujú. Pero bueno, ¿no? Hay ese problema, ¿no? Como que yo me lo encontré allí y la economía circular me parecía una solución muy buena a muchos problemas que tiene nuestra sociedad, ¿no? Sí. De recursos, de gasto de energía y demás. Pero bueno, después de esa experiencia estuve un año y medio pues viajando por el mundo. Tenía una visa
que yo recomiendo mucho a gente que quizás no son muy populares en España, pero yo la recomiendo mucho a gente que quizás no sabe muy bien qué hacer en un momento de su vida y es joven y tal, y no tiene muchos recursos tampoco, que es irse con una working holiday, que le llaman, ¿no? Una visa de trabajo vacacional a países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Yo en mi caso me fui a Nueva Zelanda y alargué eso lo Ya máximo ves. que pude, ¿no? Gastándome todo el dinero que iba ganando. Entonces estuve viajando mucho, surfeando mucho, visitando lugares increíbles. Y el tema del plástico, de los residuos en el mar, de la cantidad de residuos que generamos, ¿no? Cuando visitas países que no tienen, no han tenido la capacidad de crear una infraestructura de gestión de residuos o tienen una dificultad muy grande, ¿no? Con países como Indonesia, que son unas 17.000 islas. ¿Cómo es a gestionar una infraestructura de residuos allí? ¿No? O sea, hay islas muy pequeñas que Ya. tienen un turismo masivo que es incapaz que tú puedas gestionar todos los residuos que se generan en esa isla y los costes de trasladar y todo eso, ¿no? Son cosas que la gente no piensa porque problemas de este tipo son problemas que no es A, haces B, resuelve C, pasas a D. No, son problemas sistémicos que tienen Mm. muchas implicaciones. Y lo que vale también en Europa, pues no vale en un país de 17.000 islas. Entonces eso Total. como que me lo iba encontrando y pues mientras viajaba, aparte pues, de pasarlo bien y de trabajar de mil cosas, pues iba aprendiendo sobre economía circular. En ese momento era algo muy nicho, aquí en España casi no había nada y en el momento que decidí pues no que el viaje se había acabado y que tenía que volver y ya con ganas como de ponerme a trabajar, en ese momento ya tenía 25 años, pues tenía claro que lo iba a hacer en ese mundo. También tenía ganas de emprender y tal, pero no me notaba como preparado, ¿no? para hacerlo. Así que en ese momento, a la que llegué aquí, empecé a tirar currículums en diferentes consultorías de Barcelona que trabajaban en el tema de economía circular porque yo quería aprender, ¿no? Y creo que la consultoría sí que es un buen sitio donde puedes tocar muchos palos, Sí. muchas diferentes industrias. Evidentemente depende del tipo de consultoría que hagas, pero en mi caso era guay porque, pues eso, pues trabajé con retail, trabajé con textil, con moda, con construcción, o sea, toqué muchísimas cosas, energía y era muy guay. Estuve ahí 2 años y en ese periodo que estaba ahí trabajando, pues ya comencé a hacer mis pinitos, ¿no? Siempre con el mundo de la economía circular. Comencé haciendo consultorías para festivales de residuo cero, cosas muy, claro, lo veo, o sea, no eran Ya negocios ves. en sí, pero bueno, era aquello, ¿no? Hostia, te motivabas, montabas un pequeño deck, Sí, sí. empezabas a contactar a gente de festivales, les vendías, yo qué sé, una auditoría, un no sé qué, y iba allí, estuve por los Branch in the Park de Barcelona, ahí contando las basuras Mm. y haciéndoles un plan de residuo cero. Y eso, pues mira, mientras trabajaba, ¿no? Me lo pasaba bien, me apuntaba también a todas las hackathons y cosas que había por la ciudad hasta que, pues bueno, llegó un momento en que se me cruzaron por el camino también 2 personas más que también querían hacer temas de residuo cero. Con ellos montamos un crowdfunding para hacer una app para encontrar sitios donde comprar a granel, que en ese momento no había muchos. Ahí ya me empecé a encontrar con Ujú. el mundo no code. Eh, yo propuse de inicio hacer en el 2018 hacer esa aplicación con Glide Apps. Y Ujú. Joder. Sí, 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 sí. no cuajó en ese momento eso, pero hubiera sido muy acertado. Porque Bueno, después, bueno, pero el timing hay veces que lo es todo. sí, sí, hostia, pero es que creo que justo en ese momento habían como sacado la función de mapa, solo podías tener Google Sheets, pero yo les decía, hostia, va, que ninguno de los tres sabe programar, hagámoslo con Glide, que es la hostia, y ellos, no, porque claro, la experiencia no es tan buena ahí. Y yo, joder, porque solo eso tenemos que sacar, si que no sabemos ni cómo ganaremos dinero, ¿no? Primer error de montar ese proyecto. El crowdfunding lo sacamos muchas notas de prensa. Una de las chicas que estaba en el equipo era un periodista y se movía muy bien en ese mundo, entonces sacamos a saco de notas de prensa y yo, joder, cómo mola esto, ¿no? La gente tiene interés y, cuando ya estábamos con ese proyecto un poco rodados, teníamos la app lanzada con voluntarios realmente que la habían programado,
pero hostia, no conseguíamos sacar un modelo de negocio, no crecía y está un poco raro, hostia, al final esto es una app que solo informa y yo quiero tener impacto de verdad. Y por varias Ujú. casuísticas y cosas que de la consultoría, proyectos que había hecho ahí relacionados con packaging, eh, había un concepto que era el packaging reutilizable, que yo veía que nadie lo estaba Ujú. trabajando aquí en España, nadie lo estaba haciendo. Había startups que estaban saliendo ya en Estados Unidos, en Alemania sobre todo, que es el líder. Y como que vi ahí muy claramente que el mundo iba a ir del packaging reutilizable, se iba a juntar con la digitalización. La trazabilidad era uno de los problemas. No sé si tú has estado nunca en Alemania y has visto el sistema de depósito, cómo funciona ahí, ¿no? De las botellas de cerveza y demás. Cuando tú vas al supermercado, compras Eso te la iba a decir, cerveza sí. Sí, sí. y aparte Ujú. pagas una pequeña cantidad, ¿no? Que pueden ser 15 céntimos, que es para la botella. Esas botellas, hay algunas que son reutilizables y otras que son reciclables, pero las reutilizables tú las puedes devolver en cualquier supermercado que tenga máquinas de retorno y te devuelven ese dinero, ¿no? Entonces, ese sistema llevado Ujú. a el mundo del takeaway, que era algo que estaba despegando muy fuerte, ¿no? En los últimos años, que estaba creando muchos residuos, eh, de la misma forma o con las mismas, podríamos decir, reglas, lo podías aplicar sin metiéndole una capa de digitalización que lo juntara todo, ¿no? Y bueno, pues Ujú. con esa idea un poco en mente, ¿no? De crear una experiencia de comida para llevar con envase reutilizable, eh, me separé del grupo ese que habíamos lanzado la app para encontrar tiendas a granel y monté yo en ese momento, en julio de 2019, Boomerang, ¿no? Era una startup de un sistema de envases reutilizables para la comida y bebida para llevar, la primera empresa que se hizo de esto en España. Comencé yo solo, de nuevo, ¿no? O sea, y ahí montando el MVP, que era básicamente llamar a 50 restaurantes de Barcelona y que 3 me dijeran que sí. Un MVP muy sencillo, muy fácil. Era básicamente comprar 60 tuppers y probar, ¿no? Ahí había hecho como varios cursos de Lean Startup y demás, y probar que realmente pues había Sí. interés en que la gente tenía interés en llevarse su comida para llevar en un envase reutilizable y ahorrar residuos, ¿no? Que era, Ahora está grabando otra vez, sí. hostia, Entonces, nada, qué raro. perdonad por habrá algún corte raro, Sí, pero bueno, Oriol justo iba a empezar a contar el tema de Boomerang, sí, de su empresa. Ujú. pues sí, como iba diciendo y como estaba contando, Boomerang la comencé, pues eso, ¿no? Llamando básicamente a 60 restaurantes de Barcelona, Ujú. buscando 3 que me dijeran que sí, que querían probar el concepto y buscar validar que realmente había un interés del mercado por este sistema de envases reutilizables, ¿no? Por llevarte comida en un sistema que ayudara a reducir residuos. Encontré 3 restaurantes que aceptaron y compré 60 envases básicamente bajé a la ferretería que había debajo del piso donde vivía en Barcelona, busqué el tipo de envase que más encajaba a nivel de diseño, buscabas algo que no fuera muy bonito, pero que tampoco fuera muy, muy caro. Ujú. Y básicamente compré ahí un par, los llevé a casa, los probé, contacté con el distribuidor en España y compré 60, ¿no? El mínimo que podía comprar para gastar lo mínimo en hacerlo. Y nada, pues simplemente en ese momento lo monté como funcionaba más o menos el sistema alemán, ¿no? Con depósito. Lo que pasa que, claro, pues los tuppers son más caros, así que tenías que dejar un depósito más alto. Ujú. Y estuve 3 meses validando esta idea. Iba cada día a uno de los restaurantes, iba rotando y ya empezaba a ver pues cosas que después en el tiempo se validarían, ¿no? Como que era muy importante las ganas que tenía el personal del restaurante y lo alineados que estaban con lo que hacíamos. También me di cuenta que no dependía, y me daría cuenta más adelante, que no dependía tanto de qué tipo de restaurante era, si era healthy, si era vegano, si era una, un sitio de pollos de toda la vida, sino las personas que habían detrás cuánto creían en el proyecto y cuánto les interesaba, ¿no? Me encontré con sitios que son muy sostenibles y super healthy y tal,
que pasaron de mi cara completamente, incluso teniendo el servicio ahí, ¿no? Ya no solo que no me compraron, y después me encontré sitios que dirías, hostia, estos, los sostenibles da igual, que han sido los mejores embajadores que nunca habíamos tenido. Pero básicamente esos 3 meses me validaron la idea, me validaron que había ganas de pagar. Yo ya iba con 3 meses, eran 2 meses gratis y a partir del tercer pagabas. Y de esos 3 se quedó solo uno, pero gracias a eso ya conseguí otros clientes, ¿no? Porque, claro, como ya lo veían funcionando, ya había activado yo las redes, todo a nivel muy local, ¿eh? Pero yo creo que es muy bueno cuando comienzas, sobre todo con proyectos así que necesitan de escala, ¿no? De redes. Sí. Es muy bueno centrarte en una zona muy pequeña. Cuanto más pequeña puedas, mejor. O sea, que tengas ¿no? tu target de cliente ahí, pero cuanto más pequeño, mejor para crear esa especie de red de sinergias, ¿no? Mm. Network effect, ¿no? Que le llaman. Sí, la mancha de Y aceite, ¿no? Que empiezas en un sitio y te vas expandiendo poco a poco según te van conociendo los de los sitios de al sí, lado y sí, demás. sí, sí. Y yo, pues, mira, la verdad que en un inicio me centré quizás un poco en una zona demasiado grande de Barcelona. Si lo volviera a hacer, pues aún me centraría en algo más específico, un solo barrio, solo un barrio. Y ahí a tope. Pero bueno, esos 3 meses pues me ayudaron. Es verdad que eso era 2019. En enero de 2020 ya fundé la empresa, bueno, el 5 de febrero en sí. Y la fundé yo solo con unos socios que me ayudaron al inicio, que era una consultora y me ayudaron al inicio a acabar de despegar algunas cosas, ¿no? De validar. Y ellos eran socios también iniciales, con un porcentaje muy pequeño, ¿no? Pero básicamente yo como founder único. Y comencé pues ya con un cliente que me pagaba en ese momento, con otro que comenzaba y para el que tenía que aumentar volumen, y ahí pivoté un poco el modelo y me fui a crear un sistema de logística. O sea, ahí yo comencé a lavar los tuppers, a, a llevarlos a recogerlos y entregarlos al restaurante de forma diaria. Y para Ujú. eso yo alquilaba cada tupper a un precio diario, por uso, ¿no? Los alquilaba a cada restaurante y ahí comencé. El centro de lavado era un catering que no usaba sus trenes de lavado por la tarde y que a través pues de gente conocida me hicieron el favor de dejármelo. Sí. Y eso parecía que ahí iba a despegar, porque la verdad es que comenzamos a facturar. Pues para hacerte una idea, trabajamos con el catering que les llevaba la comida a Holded, a Hola Luz, a Ujú. todo ese tipo de empresas. Entonces estábamos hablando que pasé de trabajar con restaurantes pequeñitos que quizás tenía una utilización de 5 tuppers al día a de repente 150 personas en Joder. una sola empresa. ¿Sabes? Y ahí lavar 500 tuppers al día. Fue un salto así como muy motivador, ¿no? En ese momento fue brutal. Y dije, bueno, pues quizás el modelo no estaba tanto en crear la app y no sé qué, no sé cuántos, y está más en la logística. Ujú. Aunque mirando los números era chungo, ¿no? Que saliera rentable, estaba dando mucho por muy poco dinero. Ujú. Pero bueno, en ese momento nos estalló la cara la pandemia y se me frenó todo. O sea, se me paró todo. Ahí sí que estuve 2 meses un poco parado. Monté con herramientas no code, Airtable, Webflow y tal. Monté uno de estos marketplaces que ayudaban a los restaurantes que habían Ah, contactado sí. conmigo, ¿no? Que tenían el pipeline para mantenerlos en contacto. Monté un marketplace de esos para que pudieran vender cupones. Y de hecho ese proyecto lo vendí después a un ayuntamiento y estuve trabajando con ellos 1 año y medio, que es lo que me dio el sustento para poder vivir yo hasta que me Claro. pude pagar un sueldo, ¿no? Porque en ese momento Sí, sí. yo no tenía sueldo, ¿no? Como la mayoría de emprendedores, ¿no? Claro. Y gracias a ese proyecto de No Code, pues y el cliente este de ayuntamiento me pude pagar, ¿no? Esas son cosas que van pasando, ¿no? O sea, no Sí, sabía yo sí. y pum, aparece ahí de repente esto. Y bueno, en la pandemia lo que pasó es que como despegó tanto el delivery y las oficinas parecía que estaban muertas y Ujú. nosotros lo que nos daba de comer eran las oficinas, volvimos otra vez al modelo inicial, ¿no? Lo único que esa vez ya con los aprendizajes del MVP de los 3 primeros meses, lo que hicimos, yo dije que, vale, tenemos que digitalizar todo eso, la gente no está dispuesta a pagar un depósito de 5 euros, que era el depósito que tenías por el tupper,
y lo que tenemos que hacer es coger los datos de la tarjeta, crear un sistema de trazabilidad que básicamente escaneas un QR en el tupper y te lo dejamos, ¿no? Te lo dejamos prestado durante X días y si no lo devuelves, entonces, entonces te cobramos, ¿no? En ese momento no lo sabía, pero leyendo libros después, pues eso se le llama, es un sesgo cognitivo que se le llama aversión a la pérdida, ¿no? Es mucho más potente el sentimiento de perder algo que de Total. encontrarte 5 euros en la calle, ¿no? Si perder 5 euros jode más que encontrarte 5 euros en la calle, cuando son cantidades pequeñas y tal. Eso es, sí. Y así pues ya comenzamos otra vez a poner toda la máquina. En ese momento pues levanté una primera ronda de Friends, Fools and Family, sobre todo Fools. Y pobrecillos. Uno de ellos se convertiría en mi cofundador después, Ah, bueno. más adelante. O sea que Y ahí ese fue full del todo, vamos. Sí, sí. Y ahí comenzamos. Primera ronda, con esa ronda levantas pido un ENISA, el primer ENISA, y comenzamos a iterar, ¿no? Muy centrados en el B2C, fiché los Sí. primeros developers para crear la app bien, y uno de los errores que cometí en ese momento, al inicio, no sé vosotros como estudio qué experiencia tenéis o si tenéis experiencia de eso, ¿no? Pero o prometí equity de la empresa a una empresa que me desarrolló la primera versión de la app, pero estábamos muy desalineados, ¿no? Además, con la pandemia a ellos les entró a saco de trabajo y no me pudieron atender. Entonces, bueno, al final lo resolvimos, ¿no? Con los años, sin problema. Sí. Pero en ese momento, hostia, se veía como, hostia, le he liado mucho, he contratado a una gente, ellos evidentemente no están al mismo nivel que yo estoy, pero te sientes mal porque no les estás pagando. Pero claro, después, cuando ya empiezas a levantar rondas, dices, hostia, aquí les estoy dando mucho dinero, ¿no? Que quizás después no vale nada, pero y empiezas con todo eso, ¿no? Entonces, también hay aprendizaje, creo que a los inicios, lo último que tienes que entregar es equity, o sea, Lo acciones de tu último. empresa, lo último. Sí, 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 Y total. sobre Nosotros, de todo, hecho, no lo aceptamos, ¿eh? O sea, también porque nos ha llegado alguno que te dice Take for Equity y el proyecto pues es más bien flojo y dices, hombre, es que no, o sea, no nos va a pagar estos en nuestra vida. O sea, que no, por el lado de y agencia sí, sí, también... y que creo que, o sea, yo os recomendaría no hacerlo porque, bueno, No, no lo hacemos. quizás sí que pierdes alguna oportunidad, pero después también vas a tener muchos marrones porque después cualquier VC que quiera entrar, cualquier Venture Claro, Capital, eso lo va a ver mal y lo va a intentar destruir o quitarlo. Bueno, sí. No, y, es lío, y la verdad que es aparte, lío. o sea, pueden ser oportunidades perdidas, pero realmente lo único que es una inversión, porque ese equity no te ayuda a pagar deuda, o sea, no te ayuda a pagar nóminas luego de programadores, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, No, 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 no. Y tienes que tener... es tirar la Sí, pelota sí. para adelante. Es tirar la Claro, pelota para adelante y es de estos errores que, bueno, pues como fundador de primeras, no sí, piensas y como todo se eso ve es. muy alineado y se ve muy bien y, hostia, y les mola mucho el proyecto, Ah, pero, pero no, pero no. Hoy en día, bueno, con Cloud pues es más fácil, ¿no? También quizás lanzar ese totalmente. MVP. En 2020 no lo tenía. Pero básicamente con ese dinero de la ronda pues ya fiché como freelance a developers y tal, entonces ya tenía como mi equipito, comenzamos a montar. Algo bueno de montar un proyecto de impacto es que la gente se motiva mucho, ¿no? Con lo que haces. Y entonces, pues no me fue muy difícil encontrar a gente que quisiera sumarse al proyecto, Claro. incluso cobrando menos de lo que cobraría en una empresa más Big Tech. Y de ahí estuvimos, básicamente, ahora resumiéndolo, 2 años de travesía por el desierto total, o sea, 2020-21 hasta enero de 2022 fue travesía por el desierto, fue navegar la pandemia también. Íbamos creciendo en número de restaurantes, pero nuestros usuarios no crecían para nada, era muy difícil captar, veíamos que entrábamos en restaurantes que pensábamos que lo iban a petar, les dábamos a saco de envases y no hacían ninguna transacción. Teníamos un modelo de negocio puro de pago por uso, entonces solo cobrábamos si los clientes utilizaban el sistema y dependíamos demasiado de que
una persona detrás de un mostrador vendiera nuestro servicio. Y no teníamos ningún control. Eso fue un error muy grande y que la gente tiene que pensar eso. Si tú no tienes control de cómo vas a poder vender tu servicio y dependes de un tercero, cambia de estrategia. A no ser que ese tercero tenga un incentivo muy grande para vender tu servicio, ¿no? Comisiones, tal. Pero nosotros lo probamos comisiones, probamos ir allí, ofrecer descuentos, hacer partnerships, mil cosas, nada funcionó. Teníamos como el silver bullet ese, ¿no? La bala de plata que era Globo, ¿no? Que se interesó por nosotros, pero finalmente ese proyecto no salió, invertimos dinero en hacer una API que no sirvió para nada, hicimos un piloto que sirvió muy guay para marketing y para ayudarme a levantar la primera ronda seria de la empresa, que fue con un socio industrial sueco, pero aparte de eso, para nada. Y hablando del socio este industrial, ¿no? Ahí seguro que puede haber mucho debate, ¿no? De si las startups tienen que coger dinero de empresas industriales. En ese momento esa era la mejor opción. O sea, las condiciones eran bastante buenas. Sí que nos exigían lo que se llama un pacto de socios, que es básicamente un contrato que marca las reglas en las que ese socio entra dentro de la empresa, marca las reglas de cómo ahora os relacionáis y también marca las reglas de cómo van a salir, ¿no? Pues lo típico, ¿no? Vas hasta el cuello, quizás aceptas cláusulas que teníamos un abogado muy bueno que nos ayudaba mucho, pero aceptas cláusulas que sabes que en el futuro te van a dar una patada en la cara, ¿no? Sí. Y así pasó un poco, pero después de esos 2 años, acabando la pandemia, ya con el dinero, con un equipo y tal, con un producto que funcionaba, lo bueno es que encontramos un nicho de mercado en el cual funcionaba el mismo producto que habíamos desarrollado, pero que era mucho más seguro. Era B2B, evidentemente, ¿no? Era venderle a negocios y era el sector de los caterings de empresas, otra vez. Pero no el catering este como el de Juego sí que habíamos trabajado antes, que era que en un obrador cocinaban y te lo traían, sino lo que se le llama los comedores corporativos. Vale. Y que de entrada no puede parecer obvio, porque dicen, en un comedor corporativo o en un hospital o en una universidad la gente come con plato de porcelana, ¿no? Pero dentro de esas 1.500 personas que trabajan en una mega empresa, hay un 10% o así que hace takeaway, por la razón que sea, y sobre todo en el sector hospitalario. Y de ahí entramos. Además, es un sector, el de las colectividades que se llama, que está muy concentrado. O sea, hay 5 players importantes en España que dominan el 80 y pico por ciento del mercado y el resto son como long tail muy, muy corto. Y tuve pues la suerte, ¿no? Y de a través de contactos y demás, unas prácticas que yo había hecho en una corporate y tal, aterricé en una de esas, hicimos una prueba piloto, les gustó y de allí comenzamos a expandir, ¿no? Y a partir de 2022 sí que Boomerang pues comenzó a despegar. En ese momento aún no nos despedimos del B2C y teníamos como un equipito de marketing que intentábamos crear branding y tal, pero ya hacia mitad de 2023 sí que dijimos que no, que dejábamos el tema del B2C, nos centrábamos full a B2B y de ahí fuimos creciendo. Hicimos Claro. otra ronda con otro socio industrial, en este caso fue un fabricante de packaging alemán y otro pacto de socios, otras cláusulas. Yo en ese momento, eso fue en abril 2023, que cerramos esa ronda, acabé muy quemado, ¿no? Ya fue en ese momento como que hasta ese momento yo había estado muy a full dentro de la empresa, ¿no? A tope, trabajando muchísimo y en ese momento pues pegué un desacelerón porque realmente me noté un poco que estaba ya al límite, ¿no? Y dije, no puede ser que yo, ¿no? Mi identidad sea 100% la empresa, ¿no? Yo soy muchas otras cosas, me había olvidado de todo lo que me gustaba ¿no? de hacer deporte, de forma regular, de planificar viajes para mí, ¿no? Para ir a disfrutar con amigos y tal. Pero Así sí, como estabas hablando de esa fase en la que perdiste un poco, digamos, la ilusión, ¿no? Por el proyecto.
Sí, ahí ya comenzó un poco la desilusión del proyecto. No tanto desilusión porque el proyecto iba creciendo, ¿no? Cada vez iba mejor. Pues yo ya tenía sueldo, empezaba a tener Sí, un buen sueldo, había dinero, la facturación crecía, tenía eso, ¿no? Como he dicho, un cofundador, un socio que se había sumado, que me complementaba muy bien, que nos llevamos muy bien, que fue uno de los que invirtió al inicio de la empresa, ¿no? Y a inicios de 2022 él se sumó y la verdad que fue un cambio brutal, ¿no? Así también yo ya pude como descansar un poco de cosas que no me gustan nada. Yo soy una persona mucho más de la parte de producto, ventas, ¿no? Y cultura de empresa, pero la parte financiera sobre todo me cuesta muchísimo, ¿no? Y eso, llevar las finanzas y eso, sobre todo cuando tienes socios industriales, pues era muy importante, ¿no? ujú, La parte ya más también organiza corporativa, ¿no? Esa, y él lo llevaba muy al dedillo todo, además nos completábamos mucho en la parte operacional, así que fue un gusto en la parte también de cultura. Y con esa confianza pues también dije, vale, ya es hora de retomar un poco también la vida normal, ¿no? También en ese momento conocí a la que es ahora mi mujer y cosas que te van diciendo, vale, tienes que descansar un poco, frenar sí, y ir saliendo. Y todo pues fue así, ¿no? Un poco desde ese momento la empresa pues fue creciendo bien y abriendo nuevos clientes, consolidándonos mucho. Eh, es- Éramos los líderes hasta que llegó el momento podríamos decir, de la verdad, ¿no? El momento en que los ENISA, que para el que, bueno, que no lo sepan, ¿no? Los ENISA son unos créditos públicos o que da una empresa pública del Estado que sirven para que pues, empresas innovadoras puedan financiar estos primeros años, ¿no? Pero llega un momento en que tienes que comenzar a pagarlos de vuelta y si no tienes mucha caja, pues es problemático. Eso nos sí, pasó pues el año pasado, ¿no? Que empezaban a vencer esos créditos y tenías que comenzar a pagar el principal. Y para eso, aunque la empresa estaba a punto de llegar a break-even, íbamos creciendo, todo iba bastante bien, teníamos un equipo ya bastante fijo y todo, los inversores con el cambio de rumbo, ¿no? Y de dirección que ha habido en el mundo desde mediados de 2023 ujú, y el cambio europeo, sobre todo a nivel legislativo, de el enfoque hacia la sostenibilidad, nos dieron la espalda y dijeron, mira, está muy bien, sabemos que vais creciendo y tal, pero nosotros nos vamos a seguir financiando. Así que, bueno, fue un poco decidir lo que queréis hacer. Nosotros en un inicio, mi socio y yo dijimos, vale, nos volvemos a meter la manta en la cabeza, ¿no? Ahí a liar, nos bajamos los sueldos, podemos hacer esta empresa rentable de la noche a la mañana, nosotros pues buscándonos el pan en otro sitio, pero trabajando ahí, dejando un mínimo equipo operacional y tal, pero les dijimos, ya es donde viene el pacto de socios, ¿no? Nos tenéis que cambiar estas condiciones. Porque yo no me voy a quedar aquí sacrificándome para que en un momento de aquí 3 4 años que esto ya vaya bien, sea una empresa como Dios manda y nos venga a comprar a alguien, tú vayas y te quedes todo el pastel. Por cómo ya, estaba una, una cláusula que se llama liquidation preference, ¿no? Que básicamente les hace que ellos primero cobran, son los primeros en cobrar y los últimos básicamente somos los founders. Eso es muy común, ¿eh? Y cualquier joder, te va a decir qué es lo tal, pero claro, nosotros les dijimos, bueno, si tú no quieres apoyarnos ahora más, pues tío, esto hay que cambiarlo, porque aquí ya no estamos total, jugando las mismas reglas. Yo era tu mejor novia, me llamabas cosas muy bonitas y ahora me estás dejando de lado, no me puedes así de repente, sobre todo cuando ya he hecho lo más duro, que era llegar hasta aquí, ¿no? Y total, ahora porque tengo que pagar unos créditos, me dejas aquí a la estacada. Entonces, vale, pues ellos dijeron que no. Negociaciones son meses, ¿no? Meses de desgaste. Conversaciones no agradables y tal. Que no, que no, que no. Y dijimos, vale, pues vamos a intentar buscar una alternativa. Buscamos una alternativa dentro del mismo grupo, porque tenían otra inversión en una empresa como nosotros. Buscamos ahí un merger a ver si funcionaba. Lo presentamos al board y nos lo rechazaron también. Así que ya en ese momento dijimos, bueno, pues vamos a buscar compradores fuera. Encontramos uno que estaba interesado, pero
pero no quería pagar cash, ¿no? Entonces no nos aceptaron esa venta y en julio de 2025 pues en mayo de 2025, perdón, tuvimos que comenzar el concurso de acreedores, que es básicamente el proceso para cerrar la empresa. Por suerte ha sido un proceso muy sencillo y además tuvimos la suerte de que ese potencial comprador que estaba interesado hizo una oferta para comprar la empresa en el concurso, ¿no? Que es lo que se le llama venta de unidad productiva, que es una salida muy buena, no para los fundadores y para los socios, porque como tus acciones pasan a valer cero, ¿no? Evidentemente a la que haces un concurso, pero es una acción muy buena para que todos los clientes que tienes y todos los trabajadores pues puedan continuar, ¿no? Ese fue el camino que elegimos y la verdad que, pues eso, ¿no? Por eso tardé tanto en poder contestar a tu mensaje y demás y poder hacer este podcast, porque ha sido un proceso que ha durado hasta finales del año 2025. Hemos hecho toda la transición y ahora ya, pues, ¿no? Hay una nueva empresa que se llama Vital en España, que es la que gestiona a todos nuestros clientes, nuestros empleados, la mayoría que estaban ahí han pasado a la nueva empresa, están trabajando con las mismas condiciones, incluso mejores, y todos nuestros clientes, pues sí, ¿no? Que les han quedado, un 95% de los clientes se han mantenido, lo que demuestra que sí que estábamos aportando valor. Y sí, es una pena, pues, eso es sobre todo para los Friends, Fools and Family, ¿no? Que sí que no pudieron recuperar esa pequeña ayudita, ¿no? Que esa pequeña inversión, perdón, que hicieron al inicio del proyecto confiando en un loco en ese momento, ¿no? Joder, vaya historia, vaya historia. Sí, bueno, son muchas... Es mucho, ¿no? Arriba abajo y creo que cualquier emprendedor que ha montado cosas así pues te va a decir eso. Quizás la parte pues más interesante es esta última, ¿no? De cómo llegamos. No es tanto has hecho un concurso y tal, es cómo llegas hasta allí, ¿no? Y llegas al concurso no porque no tengas una empresa que facture. O sea, creo que terminó la empresa el año facturando 300.000 euros y era una empresa que básicamente vendía servicios, así que es todo, es margen neto, básicamente, ¿no? Pagar no hay mucho coste. Después hay el coste fijo, ¿no? De los salarios, pero eran salarios todo lo que gastamos, básicamente. Pero veníamos de 2023 facturando 50.000 euros o 27.000, no sé, ¿sabes? Muy poco. O sea, el crecimiento era muy bueno y teníamos proyección guay. No era una, ¿vale? No ibas a crear una startup, un unicornio ni nada de eso, pero se veía que podía llegar a ser un negocio que generara su dinero y tal. Sí. Pero por culpa de esos pactos de socios y de ese desalineamiento a nivel estratégico, pues bueno, acabó así. Y no creo que si no hubiera cogido al partner industrial en 2021 y me hubiera ido con Angels o así, hubiera cambiado mucho la cosa. Porque sé que un Angel no te va a apoyar en el año 5 tampoco, ¿no? Pero como mínimo no tendrías toda ese pacto de socios tan malo, ¿no? Tan positivo para ellos y tan malo para los founders, ¿no? Tan negativo para el founder que te hace pues desmotivarte mucho, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Si te sientes como que estás acorralado por alguien en un proyecto que tienes que darle mucho sacrificio, llega un momento que dices, pues quizás no me vale la pena, ¿no? Pero todo... Y por eso, pues, haciendo un ejercicio de dejar ir, pues por eso dejamos ir y dijimos, bueno, pues este bebé que hemos creado va a pasar a otras manos. Es que, a ver, realmente cuando levantas inversión deja de ser en gran parte tu bebé. Me temo que muchos emprendedores pues creamos un negocio y parece que es nuestro bebé y efectivamente cuando alguien levanta dinero estás entregando parte de ese bebé y te van a venir a decir cómo llevarlo, cómo educarlo y de todo. Sí. Y sí que en su momento pues no se metieron mucho, ¿no? en eso, en cómo lo gestionábamos y demás. Sí que nos pedían mucho reporting y tal, pero fue más ahora la parte final esa de no empatizar y no entender, ¿no? Y no querer dar su brazo a torcer cuando ves que los fundadores se están volviendo a sacrificar en el año 6 casi del emprendimiento, volviendo a sacrificar ellos
para que eso continúe y tú no le das nada a cambio. Entonces ahí es donde dices, bueno, pues Ya, chicos, si tú no, pues yo tampoco, ¿no? ya. Y ya está, y buscas la mejor solución y yo creo que ojalá la mayoría de empresas que cierran pudieran cerrar como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Aún falta por liquidar 100%, pero para mí ha sido una forma muy buena de acabar porque todos nuestros clientes siguen ahí, eh, se siguen evitando residuos, que era realmente la razón por la que yo había creado este proyecto y, y el impacto sigue y los trabajadores pues siguen teniendo trabajo. Así que Ujú. eso yo creo que es lo más positivo. Total. Y, y ahora, bueno, pues ahora estoy así en un momento un poco de transición, Ujú. pero básicamente ya llevaba, ¿no? Muy motivado con todos estos cambios que está habiendo, que al final, pues eso, ¿no? Ves que aquello que tú en 2020 estabas sufriendo tanto para crear un MVP, que a día de hoy te lo puede hacer la inteligencia artificial en nada. Sí, No tuve mucha oportunidad de meterle caña a esos temas dentro de la startup, ¿no? De que el equipo pues, de desarrollo trabajara con todas esas herramientas porque aún no era 100%, pero sí que es increíble. Y ahora algo que estoy haciendo yo, como hacía tiempo que yo veía, ¿no? Una herramienta que utilizábamos mucho dentro de la empresa era Notion. Otra vez. ¿Hola? ¿Y ahora? Ahora, que se había quedado para otra Se vez. había vuelto a ir, ¿eh? Se había vuelto a ir. Se había Digo, vuelto ahí. una de las herramientas que nos había acompañado Sí. en todo este proceso dentro de la empresa era Notion, ¿no? Y habíamos montado ahí Ujú. todo nuestro sistema de trabajo. Yo era un enamorado de Notion y tenía como aquí detrás de la cabeza porque veía que se estaba Notion moviendo, ¿no? Hacia una empresa, hacia una herramienta enterprise, que se estaban creando consultorías de todo eso y también, ¿no? Sí, Escarmentado de crear un negocio que necesita dinero para escalar. Pues dije, hostia, si ahora monto algo, tiene que ser algo que sea un servicio que con el mismo dinero yo pueda ir escalando, que pueda hacerlo yo a mi ritmo, que si quiero escalar, pues escalo, si no, no, y así, ¿no? Así que dije, mira, si ha cerrado Boomerang, pues ahora tengo mucho conocimiento en Notion, me he hecho partner oficial de Notion y ahora pues he montado una pequeña consultoría que es tan pequeña como yo mismo a día de hoy, que ofrece pues servicios de creación de sistemas de trabajo en Notion y automatizaciones que vayan con ello, ¿no? ya ves. Orquestación de flujos de trabajo, básicamente. Me siento con fundadores, escucho cómo consiguen clientes, cómo entregan los servicios o productos que hacen y los construyo todo eso en Notion, ¿no? O les mejoro los espacios de trabajo que ya tienen, porque aunque sea una herramienta que es muy potente, muy buena, si comienzas con mal pie se puede convertir en un foso de mierda Total. literal, ¿no? Que no encuentras Sí, nada sí, y sí. que la gente no sabe qué hay allí y todo está duplicado y hay... Entonces, bueno, con 4 cosas se arregla y se crea un sistema súper eficiente y súper bueno. Y ahora, pues mira, estoy con esto un poco más como relajado y tranquilo y de momento, pues ahí, ¿no? Curando un poco esas heriditas de cerrar un Sí, proyecto como era Boomerang. sí, sí, no, pero me parece una historia muy, muy interesante. O sea, desde el principio, además, todo lo que has comentado de que yo viví en Berlín un par de meses, en 2018, y me acuerdo que, joder, vi el tema de las botellas y la verdad que me pareció un modelo bastante interesante y muy diferente a lo que vemos al menos en España, ¿no? De concienciar a la gente e incentivar, más que castigar, incentivar, ¿no? Que la gente que tenga un modelo de vida más sostenible, pues al final había gente que vivía en la calle y que te pedía tus botellas para reciclarlas y Sí, llevarse un dinerillo. O sea, que ahí generas una cierta economía por incentivar más que por prohibir, que es un poco lo que vemos aquí en muchos aspectos, ¿no? Que tengan que ver con todo lo medioambiental y sostenibilidad y demás. Que eso hace que la gente, creo que hay bastante gente que le ha cogido un poco de rechazo por eso. Porque
es a base de castigo y a base de pagar y a base de todo. Sí, ¿no? Y mira, a ver, nosotros en verdad era un sistema de penalización el que teníamos, ¿no? Ujú. Pero en verdad era, te estamos dejando algo, simplemente retórnalo, ¿no? Creo que todo el mundo puede entender que si tú te llevas algo y no lo devuelves, lo tienes que pagar, ¿no? No es un castigo Ujú. en sí, ¿no? Pero No, no es una multa, porque mucha gente lo veía como una multa, no lo es simplemente te estoy dejando algo para que tú puedas comer y además pues llegue más calentito y demás, y si, lo único que te pido es que lo devuelvas. El castigo está para aumentar la probabilidad de que tú lo devuelvas, porque los humanos ujú. funcionamos así, ¿no? No Sí, me sí. culpes a mí, culpa a quien diseñó este cerebro tan maravilloso que tenemos, que funciona solo por eh, eso, o barra o zanahoria, ¿no? Total, total, Funciona así, o total, zanahoria total. Sí, o sí, sí, barra. sí. Sí, pero que es cierto que hay maneras de hacerlo. O sea, obviamente poner un depósito, todo el mundo, o sea, estás acostumbrado desde alquilar una peli antiguamente o libros o ir a un hotel o Airbnb. O sea, muchos te piden una tasa de, oye, si te cargas esta habitación porque haces un Project X, luego lo pagas, tío. O sea, luego Sí, nos sí, quedamos sí. con esta parte. O sea, creo que eso Sí, sí que es algo. no, que digo, ahora restaurantes lo hacen, ¿no? Que si Sí, vas a reservar para muchas personas, pues, coño, me vas a dejar aquí 50 euros, ¿no? Y yo cosas así lo veo muy normal, ¿no? Porque si no la gente no se compromete y no... total. Y la vida a veces pasa, ¿eh? Que a veces no lo haces ni queriendo, ¿no? Pero como mínimo te hace pensar más. Y Ujú. las tasas de retorno que nosotros teníamos eran del 99%. Del Joder. 99%, porque claro, la gente si no le cobraban. Y sobre todo si había gente que pillaba la comida para los colegas y los caneaba todo en su cuenta, quizás tenía 100 euros ahí que le íbamos Ya. a cascar. Sí. Entonces ya se aseguraba de que todos devolvieran los tuppers. Sí, sí, sí. Y además también me parece luego interesante el enfoque de pasar a B2B y de manteneros en B2B, ¿no? Porque es verdad que el B2C es como muy atractivo porque los números son obviamente mucho más grandes, pero es verdad que luego requiere una inversión muchísimo más grande también en marketing, en distribución y en todo lo demás. Sí, nosotros no supimos hacer la parte del marketing, la verdad. Lo Bueno, intentamos, era el momento que veías como vicio, ¿no? Con un marketing así mucho más directo al usuario, de tú a tú, con más fresco, y pues fichamos gente de esas escuelas creativas y tal, montamos, ¿no? Ahí pues vídeos tontos y demás. Tontos en el sentido que no había superproducción, sino que eran muy caseros, sí, muy de sí, explicar qué es lo que hacíamos en la oficina, de ir a preguntar a la gente cosas estúpidas, ¿no? De poner a prueba nuestros tuppers tirándolos desde un quinto piso, cosas así, pero no, pues no cuajó y no fue, ¿no? Y creo que, bueno, fue interesante ese momento, ¿no? De tener un equipo tan creativo contigo y de que te lancen ideas y grabar y mil historias. Pero sí que el B2B también va mucho con personalidades, ¿no? Yo creo que a mí un B2B me encaja mucho más como founder que no un B2C. Y yo creo que ahí, pues, la gente se puede adaptar, ¿no? Pero quizás cuando tienes que saber también un poco conocerte a ti mismo y ver qué tipo de negocio se adapta más a tu personalidad. sí, total, total. Total, y a tu modelo de negocio, a todos, es que es clave. Sí, la ventaja fue que con el mismo producto pudimos pum, entregarlo a otro segmento de mercado que era el mismo, pero es muy Ujú. diferente, ¿no? Y, y después, en un momento también hicimos un cambio de la forma del modelo de pricing que nos ayudó a no depender tanto de las transacciones, de que la gente lo usara. Entonces hicimos como una especie de híbrido que eso dentro del sector este pues ahora nos lo han copiado algunos de nuestros competidores también, ¿no? Porque da mucha más seguridad a nivel de revenues y también psicológicamente el cliente lo entiende mejor, ¿no? Y eso fue un punto muy bueno que tuvimos ahí con mi socio.
Ujú. ¿Y no te has planteado nunca volver a la startup en la que empezaste? Que creo que es The Ocean Cleanup, ¿no? Por lo que leí en tu LinkedIn. Sí, sí, es The Ocean Cleanup, la startup está de Holanda. Eh, Hostia, la verdad que no, pero principalmente por un tema, y es que tienes que mudarte a Rotterdam. Entonces, no. La verdad que vivir en Holanda, y ahora yo vivo en Galicia, ¿no? Pero, hostia, ahí es que no ves el sol de octubre a abril, no lo ves ni un día, ¿eh? Ni un día. Que Ya. ahora este invierno que está haciendo aquí en Galicia es terrible, pero bueno, em, como mínimo puedo Sí, surfear sí. aquí, ¿sabes? Y hay Total, verde, hay total. montaña, hay cosas, es que ahí es plano, entonces, mira, también he visto, ¿no? Ahora estoy intentando que mi vida profesional se adapte a mi estilo de vida. Ahora soy padre, pues estoy casado, vivo eso, ¿no? No vivo en Barcelona y no al revés, no que me tenga que adaptar yo, o sea, mi estilo de Ya. vida al trabajo. Creo que tiene que ser al revés, pero ahí a cada uno, evidentemente, ¿no? Pero creo que durante los Total. años de Boomerang sacrifiqué mucho y monté mi estilo de vida alrededor del trabajo, de vivir en Barcelona, de tal, y ahora no me apetece. Ya está. Ya. Quizás en un futuro sí, pero ahora mismo no. Vale. No, si es que, o sea, imaginaba que era de Ocean Cleanup, aparte porque lo he leído, por lo del fundador, ¿no? Que es un tío ya bastante conocido. Y por lo que parece, la empresa va como un tiro y cada año recogen más plástico y están ahí, están a pie de cañón, vamos. Mira, o sea, yo algo que sí que tengo claro y que tampoco nos vamos a hacer trampas al solitario, es Sí, que para montar cosas heavies y grandes tienes que ser un obseso. total. Y ese tío, Boyan, lleva desde los 16 años, ahora tendrá 30 o 32 o por ahí, es del 94, haciendo eso. Y lo vive, es que no hace nada más, pero es que él ya es, pues no sé si Asperger o no, ya tiene una personalidad muy así. Mm, Es una persona obsesiva máxima y con unas ideas muy claras y muy de, tío, si yo te digo que voy por aquí, es que voy por aquí. Y va a ya, pasar, ¿sabes? Y lo consigue. Pero porque tiene tal determinación en que lo va a hacer. Y eso que yo lo conocí con 18 años. O sea, ahora con 30 debe ser. Y es muy ya. bueno también en otra cosa que cuesta mucho, ¿no? Que es decir que no. O sea, él creo que comenzó a hacer entrevistas hace 2 o 3 años. Pero ni social media, ni nada, ni viajes, ni historias. Y él Ya. se iba de vacaciones. Para él era pues irse a andar una semana a Noruega y comer sopa de sobre. Y así era feliz, ¿sabes? Joder. Pero él era currar, y a las 11 de la noche estaba contestando mails y a las 6 de la mañana también. Y lo heavy es que, pues bueno, yo eso también lo hice durante 2 o 3 años, ¿no? Pues que después ya no podía más. Es que Ya, estoy seguro que él lo sigue haciendo. Y ya. realmente era así. Si quieres montar cosas tochas, tienes que ser de ese calibre, de Sí, obsesión. sí, total. Creo Total. que si no es bastante difícil. Sí, sí, no, si no, a ver, es verdad que es lo que tú lo has dicho antes muy bien, o sea, puedes llegar a montar un negocio rentable que te dé dinero y que funcione, sí, pero es verdad que para dar el paso más y montar un unicornio o una empresa gigantesca, sí que es cierto que tienes que llegar a ese nivel de obsesión, incluso para el otro Sí, sí. también, durante una época, pero es verdad que tiene que ser algo como mucho más continuado y toda tu vida así ya. Sí. Yo es algo que al final lo ves, ¿no? Hostia, porque un proyecto y ves a los founders y cómo viven, ¿no? Cómo viven y cómo transpiran y tal. Y claro, se dedican a eso. Bueno, ellos están sacrificando otras cosas. Por eso digo que al final son elecciones personales. Y yo creo que Total. ni malo ni bueno. Simplemente que quizás vivimos en una sociedad que a día de hoy pues, se idolatra más al, al exitoso empresarial, ¿no? Ujú. Podríamos decir, y no se ven otras facetas. Pero ya está, cada uno tiene que decidir. Yo quizás durante un tiempo pensé que me gustaría ser así. Ujú. Después descubrí que no.
y en paz con ello, la verdad. Total, total. Vamos, pero lo has descubierto porque lo has intentado al menos, ¿sabes? No, no porque hayas estado desde el sofá y has dicho, va, eso no era para mí. Sí, 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 no, bueno, no me hago muchas pajas mentales tampoco. Pero bueno, hacerse trampas al solitario es algo que pasa, ¿no? Y ya está. Sí, sí, sí. Es muy humano el engañarse a sí mismo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Pues nada, tampoco te quiero robar mucho más tiempo. No sé si quieres, bueno, ya has hablado un poco de tu futuro como partner de Notion. No sé si tienes algo más así pensado o eso es No, un ya poco te digo, todo por mira, pero ahora. ahora lo otro que estoy haciendo, o sea, lo que me ha pasado un poco también, ¿no? Y ahí para, también cuando pasas mucho tiempo en un proyecto, sobre todo en algo tan específico, ¿no? Como lo que yo hacía, claro, tú te generas un nombre y un reconocimiento en ese sector. Y lo que me pasó que también, claro, como el sector tampoco está en un momento muy bueno, dije que me voy a quedar ahí. Eh, ¿Y de qué forma, no? Y yo pues tengo, como podríamos decir, otras metas ahora, ¿no? A nivel de lo que quiero conseguir, cuánto quiero ganar, ¿no? Cómo quiero que sea y demás, dónde quiero vivir, todo eso, ¿no? Y vi que no, vi que pues que por ahí no podía ir, ¿no? Y dije, vale, pues lo otro, ¿no? Que me gusta y que tal y cual es esto, pero aquí no soy nadie. Es un poco, Ya, ¿no? O sea, tú no me estás entrevistando porque soy consultor de Notion, tú me estás entrevistando por lo otro. Y ahí es un poco, pues, hostia, donde ahora me está costando. No sé si ahora voy a seguir 100% ahí. Sí que es verdad que no quiero, o sea, mis valores y mi convencimiento sobre la economía circular siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que simplemente ahora, a nivel profesional, pues no lo veo, ¿sabes? Y también me interesa mucho toda esta parte de hacia dónde vamos a nivel con la IA, con cómo va a cambiar la forma en la que trabajamos. Entonces, bueno, yo creo que ahora en algún momento voy a encontrar otra cosa que es la que diga, hostia, quiero hacer foco en eso, quizás quiero desarrollar algo allí. sí. Pero por ahora aún tampoco lo he encontrado. La verdad que todo este mundo, o sea, todo lo que es IA, creo que Ujú. cambia tan rápido que es que tienes mucho peligro de crear un producto que en dos Total. meses, o sea, sí, y lo estamos viendo constantemente. O sea, cada Ujú. semana se matan startups que habían nacido hace 6 meses. Sí, sí, Y, ChatGPT saca y una es, funcionalidad y se van a la mierda a 4 empresas de IA. no, y es muy curioso porque no, te escuchas podcasts de eso, ¿no? De fundadores, de Sí, startups muy tochas, españolas, internacionales, ¿no? Y dices, es que estáis diciendo que estáis utilizando la IA para hacer todo, y todo lo que estáis diciendo es decir, llegará un momento en que no nos van a necesitar, ¿no? Que cada total. uno quizás se va a poder crear el software que necesite Ujú. hablando con un agente. Y no sé muy bien para dónde vamos a ir, ¿no? Entonces, em, escuchaba eso en un podcast, uno de estos fundadores que decía, es que parece que ahora el que va a ganar siempre es el primero, pero es que Sí, realmente creo, decía, que el que va a ganar en el mundo de la IA va a ser el último, porque va a tener la foto final y va a decir, vale, ahí sí, voy. sí, total. Total. Y no sé, entonces por ahí estoy investigando. Yo no programo, pero siempre he hecho mis pinitos ahí, ¿no? Me considero más como un perfil de producto y creo Ujú. que las personas que somos de producto, que nos gusta mucho el producto, pero no somos tan técnicos, ahora es como si nos hubieran abierto ¿no? la, la- La la caja de tienda de Pandora. chucherías. Y, Sí, sí, y- y sí, sí, cada total. vez te abren una sección nueva con Sí, chuches mejores sí, que, sí, que- sí, que sí. te dan un boom más rápido y es que es eso, o sea, es lo que hablábamos, creo que no estaba grabado, ¿no? Pero No. que tengo proyectos que comencé con Lobol hace un año que ahora Ujú. fallaban todo el rato y ahora los metes en Cloud Code en Opus y a la primera te lo clava. Y Total. sin darle y dándole muchas menos instrucciones que antes. Sí, sí, No, sí, sí, sí. Ahora ya no va hacen falta prompts mucho más rápido. milenarios ahí. Que va, que va. Entonces, bueno, investigando, em, por ahora creo que lo que sí que estoy convencido que Notion tiene un muy buen producto y lo está posicionando muy bien a nivel de IA.
porque Sí, la creo verdad que que lo sí. que le falta a mucha gente al trabajar con la IA es contexto y poder utilizar su contexto. Entonces, no sé, grabar este mismo podcast pues, también es, para mí es increíble, ¿no? Cojo esto, se lo entrego el transcript a la IA y actualiza toda mi bio y ya tengo una bio hecha, ¿no? Total, total, total. Actualizada a 11 de febrero de 2026. Sí, sí, es Y acojonante. trabajar con contexto es para mí el puzzle que falta, ¿no? Y que cada vez lo están haciendo mejor los LLMs, es verdad, ¿no? Con skills, con proyectos, con las 1000 cosas que van saliendo, con los MCPs y tal, pero sí que yo creo Notion tiene un producto ahora muy bueno y para cualquier empresa, ¿no? Como nosotros teníamos reuniones eh, allí metidas en nuestra base de datos de reuniones desde el año 2020. Eso es oro para una Sí, inteligencia artificial. Oro, es que tienes cosas ahí perdidas que un día estás ahí que no sabes qué hacer y dices, empieza a buscar ideas que había dicho hace tan no sé cuánto, ¿no? Y que ella te las saca. Entonces, muy bueno. total. Sí, 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 me parece brutal. Y, de hecho, en varias startups me han hablado de que lo utilizan. Nosotros, la verdad, que de momento no. Pero, pero bueno, siempre abierto a explorarlo. Pues bueno, no sé cómo hacer los proposals y tal, pero yo tengo un flujo para crear proposals que es Ya la ves. caña, es lanzar hazme proposal y en 5 minutos está hecho, a partir de una discovery call, básicamente. Joder. Pues eso nos puede servir, porque para hacer... Bueno, ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. Pero nos puede servir. Lo hablaremos a la vuelta de tu viaje. Sí, 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 ahora descansar un poco. Eso es. Pues nada, Oriol, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Me costará editar el episodio y Ya, sí, ya lo ir siento juntando mucho. ir juntando las partes, pero muy chulo, la verdad, me ha parecido una historia súper interesante. Sí, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por darme la oportunidad. Hacía muchísimo que no hacía un podcast, la verdad. Y me alegro de que me hayas considerado para este episodio. Sí, joder, me alegro de haberte ayudado a volver ahí al ruedo entonces. Genial, Juanma. Pues nada, pues hasta luego, Oriol. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.